Hola, muy buen día, estudiantes de Prepa en línea CEP. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestra semana número 4 de este módulo número 14 al universo natural. Esta semana es muy importante porque haremos la entrega de nuestro proyecto integrador. Recuerden que este proyecto, esta parte, esta actividad, tiene un valor cercano al 30% de la calificación final de este módulo. Por ello es muy importante que ustedes cumplan con todos los requisitos para que puedan sacar la máxima calificación en la entrega de este proyecto. Y también es muy importante las participaciones en nuestro foro Aprendiendo. Las participaciones en nuestro foro al menos son 5. Y también hay algo muy importante que para estas actividades el valor de nuestras participaciones tienen un valor cercano a un 7 o a un 8%. Así es que de verdad pongan mucha atención a las rúbricas de evaluación y sobre todo a cada uno de los puntos que hay que cubrir para la entrega del proyecto de integrador y para las participaciones en nuestro foro de integración. Ahora bien, para aquellos que se lleguen a integrar a esta sesión, por favor, pueden tomar el audio directamente de esta plataforma Zoom y realizar sus preguntas, realizar alguna observación, algún comentario, alguna sugerencia. También pueden utilizar el chat de esta plataforma y recuerden que se está generando un video, el cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí en la sección de comentarios pueden escribir las dudas que se lleguen a presentar. Lo importante es que tanto en esta sesión síncrona como de forma síncrona sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Y cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. El propósito formativo de este módulo número 14, recuerden que y espero que nos haya quedado claro desde nuestra semana número 3, donde conocemos la interrelación entre la materia y la energía, y sobre todo conocemos lo que es el pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales que hemos visto a lo largo de este módulo número 14, como lo es química, biología, bioquímica, física, nutrición, a aspectos de ecología. Todas estas son ciencias experimentales. Recuerden que la obtención del conocimiento científico es a través del método científico experimental, donde al aplicarlo podemos nosotros reproducir un fenómeno que nosotros estemos observando. ¿Qué es lo que necesitamos para nuestro proyecto integrador? Necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia. Comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica y reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. También entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que vamos a entregar de proyecto integrador? Vamos a entregar un documento. En este documento debe de tener una portada con nuestros datos de identificación. Vamos a realizar una historieta. En esta historieta tienen 5 aspectos muy importantes en los cuales se debe de cubrir y además de una conclusión de media cuartilla donde nosotros describamos las características del pensamiento científico y también en cuanto a lo que nosotros nos basamos en esa historieta. Para ello, en este documento, recuerden, debe de tener una portada con nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una historieta digital y vamos a explicar la dinámica del universo. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Y solamente podemos utilizar estas herramientas, la cual es Pixton, Maybelix Comics y Canva.
Algo muy importante, Pixton ya no tiene una versión gratuita. Es decir, si ustedes no tienen cuenta en Pixton, pueden realizar su historieta, pero no van a poder compartirla, tampoco van a poder descargarla, a menos de que ustedes realicen un pago y ustedes no están obligados a pagar esta plataforma. Así es que pueden utilizar Make Believe Comics o pueden utilizar Canva para realizar su historieta. ¿Qué es lo que pasa si ustedes la realizan en Pixton? Única y exclusivamente para las personas que hagan su historieta en Pixton, pueden tomar impresiones de pantalla y pegarlas en su documento. Es decir, después de su portada, van a colocar las imágenes de la historieta que ustedes realicen en Pixton. Para aquellos que la hagan en Make Believe Comics o en Canva, lo único que tienen que hacer es pegar la liga del enlace para que me lleve a visualizar su historieta. Algo muy importante, por favor verifiquen que la liga sea correcta y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar esa historieta. Si no me otorgan los permisos, no podré evaluar lo que es su proyecto integrador. No se permite que ustedes realicen su historieta y que lo coloquen en otra herramienta como PowerPoint y que lo suban a la nube. No, tiene que ser forzosamente en estas tres plataformas: Pixton, Makes Believe Comics o Canva. Y les repito nuevamente, exclusivamente para los que realicen en Pixton, pueden pegar impresiones de pantalla de su historieta en el documento que ustedes van a subir. Y es muy importante que coloquen el enlace y lo más importante también es que me den todos los accesos para que yo pueda visualizar su historieta. Ahora bien, independientemente de qué herramienta ustedes utilicen para poder realizar su historieta, es importante que en el primer recuadro ustedes coloquen sus datos de identificación. En el primer recuadro, en alguna viñeta, van a colocar su nombre y su grupo y también el título de esta. Si ustedes no colocan sus datos de identificación en el primer recuadro de su historieta, se considerará como no evaluable. Por ello es muy importante que ustedes lo coloquen. Ahora bien, ¿sobre qué tiene que versar nuestra historieta? Tiene que cumplir con los siguientes aspectos. Explicar las características, la estructura y las propiedades tanto de la materia como de la energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Estos cinco aspectos se tienen que cubrir en su historieta. Ahora, su historieta es la parte creativa, les corresponde directamente a ustedes. Si su historieta se trata de un día de campo o bien un día en su casa cocinando o en el espacio o en el mar o que se trate de dinosaurios, extraterrestres, ranas, osos, niños, una clase. Eso es parte de su creatividad. Lo importante es que dentro de su historieta se cumplan con estos cinco aspectos. Recuerden, características, estructura y propiedades tanto de la materia como de la energía. Elementos y biomoléculas esenciales para la vida. Las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia y las características y diferencias de los seres vivos y no vivos. Y finalmente, el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Una vez que ustedes peguen en su documento el enlace de su historieta, procurando que me hayan otorgado todos los permisos para que yo pueda revisarla, van a escribir una conclusión tomando en cuenta lo que ustedes hicieron en su historieta. Esta conclusión tiene que ser de media cuartilla, describiendo con sus propias palabras la importancia
de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Eh, una vez que también coloquen sus referencias, van a guardar este documento con la siguiente nomenclatura. Sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Y por favor estén al pendiente de la plataforma por cualquier observación que les pueda realizar. Sobre todo, tengan mucho cuidado en que su historieta no esté, no sea privada, sino que me otorguen los permisos para que yo pueda realizar su proyecto integrador. Recuerden que si no tengo acceso yo a su proyecto integrador, no puedo evaluarlo. Ahora, recuerden que en el primer recuadro de esa historieta deben de estar sus datos de identificación. Y lo siguiente, no se permite que ustedes suban su historieta a la nube eh, o que la realicen en PowerPoint. No, tiene que ser en estas plataformas, Pixton, Makes Believe Comics o Canva. Y recuerden que únicamente para Pixton pueden tomar impresiones de pantalla de su historieta debido a que la plataforma ya no es gratuita. Y bueno, iniciando con lo que son las características tanto de la materia como de la energía. Recuerden que la materia es todo lo que nos rodea y de lo que están hechas todas las cosas que nosotros observamos. Es de lo que está hecho absolutamente todo lo que nosotros observamos y que podemos medir. La energía es un término, bueno, es un concepto muy abstracto. Físicamente la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Esto hace mucha referencia tal vez a un impacto o a una colisión entre dos cuerpos. Hace referencia, por ejemplo, hacia el movimiento, pero también algo muy importante que nosotros aprendimos en nuestra semana número 2 es que aprendimos acerca de las manifestaciones de la energía y sobre todo de cómo esta cambia. Manifestaciones de la energía como el sonido, la luz, el magnetismo, la gravedad, el movimiento, el calor, las ondas electromagnéticas. Todas esas son manifestaciones de la energía y nosotros la utilizamos para todas nuestras actividades diarias, para escuchar música, para conectarnos a internet, para ver una película, para lavar nuestra ropa, para cocinar nuestros alimentos, para transportarnos a diario, hacemos uso de la energía. Pero también algo muy importante es que nosotros conocimos esa interrelación entre materia y energía, sobre todo en los aspectos biológicos. ¿Cómo es que un ser vivo puede transformar esa materia en energía? Bueno, a partir del metabolismo se forman compuestos de alta energía, como lo es el ATP, para todas nuestras funciones diarias. Para bailar, para caminar, para correr, para trabajar, para estudiar, para pensar e incluso para descansar, nosotros gastamos energía. Recuerden, es muy importante la interrelación que tienen estos dos conceptos y sobre todo que nosotros lo vimos en los seres vivos. Respecto de las características y las propiedades de la materia, las sustancias, la materia, todo ello que nos rodea, em, tiene muchas características. Bueno, también dependiendo de cada una de las sustancias. Permítanme un segundo, por favor. Así es. Dentro de las diversas propiedades que tiene o características de la materia, es importante que las clasifiquemos. Existen diferentes formas de cómo clasificar la materia, como
propiedades generales, propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades específicas, propiedades generales como la masa y el volumen, propiedades químicas, como las que ustedes hicieron en su actividad en semana uno, como la ionización, la reactividad, propiedades específicas como el punto de ebullición, el punto de fusión, presión de vapor, propiedades físicas como la maleabilidad o la inercia, pero también algo muy importante es una clasificación termodinámica. Todas estas propiedades se pueden clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. ¿Esta clasificación de qué depende? Depende de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, las propiedades extensivas como el peso, el volumen o la longitud, o propiedades intensivas como la temperatura, la presión o la concentración. ¿De qué dependen? Las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, si yo tengo una botella de 1 litro de agua y imaginen que de un trago me tomo exactamente la mitad, me van a quedar 500 mililitros. Estoy cambiando tanto su peso como su volumen, es decir, estoy cambiando las propiedades extensivas. Pero el resto del agua, ese medio litro que me resta, no se va a convertir en arena, no se va a convertir en aceite. Su concentración, su presión y su temperatura va a seguir siendo la misma. Es decir, sus propiedades intensivas no van a cambiar. Y dentro de los cambios que sufre la materia, aprovechando esta diapositiva, de acuerdo a la cantidad de energía que tenga una sustancia, podemos nosotros eh, observar lo que son los estados de agregación de la materia, esos cambios que sufre la materia, pero cambios físicos, donde no se ve involucrada lo que es la naturaleza de la materia, es decir, su propia naturaleza sigue siendo constante, lo que cambia es su estado de agregación. Hablando respecto de los estados de agregación, solamente existen 3 estados fundamentales de los 6 estados de la materia que existen. Los 3 estados fundamentales es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y de ello va a depender de la cantidad de energía que tenga una sustancia. Los otros 3 estados de la materia que no son fundamentales es el plasma, los condensados Einstein-Bose y los líquidos de Fermi. Pero estos no son necesarios para comprender lo que es la estructura de la materia. Por ejemplo, el agua. El agua en estado líquido, pues la conocemos simplemente como agua. Si nosotros le disminuimos su temperatura, va a adoptar una forma sólida, a la cual le llamamos hielo. Pero si esa agua yo le empiezo a dar calor, energía térmica, la voy a poder vaporizar y va a pasar a su estado vapor. Pero la naturaleza del agua no va a cambiar. El agua, siendo hielo, siendo vapor o estando en estado líquido, su naturaleza sigue siendo la misma. Respecto de la energía se rige por una ley muy importante que es la ley de la conservación de la energía, muy semejante a la ley de la conservación de la materia, la cual nos dice que la materia, perdón, aquí la energía no se crea ni se destruye, tan solo se libera. Y algo muy importante de lo que es la materia, perdón, la energía, es que también tiene propiedades. Una de estas propiedades es que la energía se conserva, ya que no se crea ni se destruye. También la energía se transforma, ya que se puede presentar de muchas formas y puede cambiar entre ellas. La energía también se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro y finalmente la energía se degrada, ya que una vez que nosotros la utilizamos ya no la podemos volver a utilizar. Y algo muy importante es respecto de la transformación de la energía, porque es de acuerdo a la utilidad y el aprovechamiento que nosotros le podemos dar. Y el ejemplo más evidente es la energía eléctrica. En casa, un uso directo para la energía eléctrica, pues realmente son muy pocos los usos directos de la energía eléctrica. Es tan útil, pero siempre y cuando la transformemos. ¿Por qué? Si nosotros queremos hacernos un licuado, tenemos que convertir esa energía eléctrica
en energía mecánica. La licuadora va a transformar esa energía en energía mecánica, que es lo que va a hacer que nos preparemos un licuado. O bien convertir esa energía eléctrica en energía sonora si es que nosotros queremos escuchar música y ponernos a bailar. O convertir esa energía eléctrica en energía luminosa para realizar nuestras actividades cuando ya no hay luz natural. La transformación y esta característica es muy importante para lo que es la energía. Ahora, respecto de los bioelementos, si ustedes recuerdan, en nuestra semana número 2, le explicaron a Margarita acerca de qué era la tabla periódica. Bueno, dentro de mi historieta, hicieron tan excelente trabajo que Margarita ahora quiere hablarles a ustedes acerca de los bioelementos y las biomoléculas. Los bioelementos van a ser elementos que encontramos en la naturaleza y en la tabla periódica, pero que los vamos a encontrar en la misma, prácticamente en la misma proporción en todos los seres vivos. Ojo, en la misma proporción, pero no en la misma cantidad. Aquellos que se encuentran en mayor proporción les vamos a llamar bioelementos primarios y vamos a tener al carbono, al hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, al azufre y al fósforo. Aquellos que se encuentran en menor cantidad, vamos a tener al magnesio, al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Generalmente estos como iones, porque son muy importantes para nuestras funciones biológicas. Y a los que se encuentran en una pequeñísima cantidad, pero que también son importantes, vamos a tener al hierro, al yodo, al boro, al silicio, al vanadio, entre algunos otros. A partir de estos bioelementos y particularmente de lo que es el carbono cuando reacciona con el hidrógeno y el oxígeno, además también con los demás bioelementos, van a formar biomoléculas. Y este tipo de biomoléculas son biomoléculas orgánicas, siempre y cuando tengan carbono en su estructura. Vamos a encontrar más moléculas, pero estas les vamos a llamar biomoléculas inorgánicas, como el agua, el cloruro de sodio, gases como el dióxido de carbono. Pero dentro de las biomoléculas orgánicas, la importancia que tienen es porque son los principales constituyentes de los seres vivos. De aquí vamos a tener a los carbohidratos. Los carbohidratos son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen una función estructural en seres vivos como las plantas, como algunos insectos, en el caso de los hongos. Y en el caso de los animales, como el ser humano, es una fuente muy importante de energía. Los carbohidratos son moléculas de alto peso molecular, pero tienen la particularidad de que están hechas por pequeñas moléculas químicas. A estas moléculas químicas se les llama monosacáridos y también de forma indistinta se les puede llamar también moléculas de azúcar. Los carbohidratos proporcionan para los animales y para el ser humano, su función principal es proporcionar energía. Nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Y los podemos encontrar en alimentos como los tubérculos, eh, los podemos encontrar en alimentos vegetales como los cereales, los podemos encontrar en los granos, también en las leguminosas. Y los podemos encontrar en productos como las galletas, como el pan, y las tortillas. En el ser humano no se considera los carbohidratos que tengan una función estructural. Su principal función es aportarnos energía. Por ejemplo, en las plantas, los carbohidratos van a formar lo que son celulosas y son muy importantes porque en las plantas sí conforma parte de su estructura. De hecho, es parte de su estructura en tallos, hojas y en raíces. Es una parte fundamental dentro de las estructuras de este tipo de seres vivos. Las siguientes biomoléculas son los lípidos. Lípidos o grasas son sinónimos, es lo mismo. Y al igual que los carbohidratos, los lípidos están hechos de pequeñas, bueno, de moléculas químicas más pequeñas llamadas ácidos grasos. Los lípidos tienen funciones y diversas funciones en el ser humano. Tienen funciones de protección, tienen funciones hormonales,
tienen funciones, tienen funciones estructurales. ¿Por qué tienen funciones estructurales? Porque todas nuestras células están formadas por lípidos en sus membranas. Si no existieran lípidos, no podríamos tener la estructura de las células. Los lípidos también nos proporcionan mucha energía. En el ser humano y en los animales no es su principal función el aporte de energía, pero son las moléculas que más energía aportan. Nos aportan hasta 9 kilocalorías por gramo. Su función también es una función de reserva de energía, ya que conforma el tejido graso. Y al conformar el tejido graso también tiene funciones de protección, ya que envuelve nuestros órganos internos y los protege y además también evita la pérdida de calor, ya que debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa, lo cual permite nuestros procesos homeostáticos. Hay algo muy importante para el ser humano. Dentro de estos ácidos grasos existen dos, digamos tres ácidos grasos, lo que es el oleico, el linoleico y el linolénico, u omega 3, 6 y 9. ¿Por qué les llamamos ácidos grasos esenciales? Porque nosotros no los podemos producir. Necesitamos consumirlos dentro de los alimentos. Es por ello que les llamamos ácidos grasos esenciales. Las siguientes biomoléculas son las proteínas y las proteínas tienen muchísimas funciones en los seres vivos. Tienen funciones estructurales, tienen funciones hormonales, tienen funciones de protección, tienen funciones de transporte, tienen funciones catalíticas, eh, tienen funciones en el sistema nervioso central, ya que muchas funcionan como neurotransmisores. Las proteínas tienen múltiples funciones. Las proteínas, al igual que los lípidos y los carbohidratos, son de alto peso molecular, pero también están formadas de pequeñas moléculas químicas llamadas aminoácidos. En la actualidad se han identificado más de 400 aminoácidos, pero solamente 20 conforman lo que son los aminoácidos, o perdón, proteínas estructurales. Dentro de estos 20 aminoácidos, de acuerdo a nuestra edad en el ser humano, entre 10 y 11 aminoácidos les vamos a llamar esenciales. ¿Por qué? Al igual que los lípidos esenciales, nosotros no los podemos sintetizar, nosotros no los fabricamos. Necesitamos adquirirlos mediante nuestros alimentos, mediante el consumo de alimentos, principalmente lo que son los cárnicos, el huevo, los lácteos y también de vegetales como son las leguminosas, como el frijol, las lentejas, los garbanzos, las habas, que nos proporcionan una fuente muy importante de proteína. Dentro de estos aminoácidos esenciales, por ejemplo, tenemos la leucina, la isoleucina, el triptofano, la treonina. Todos estos son muy importantes porque conforman la estructura de nuestros huesos, de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestras uñas, de nuestros órganos, de nuestros músculos. Tienen funciones de transporte ya que existen proteínas en nuestra sangre para transportar nutrientes, para transportar el oxígeno, como en el caso de la hemoglobina. Tienen funciones hormonales, como en el caso de la insulina. Tienen muchísimas funciones, pero una de las funciones principales es que con todas las enzimas, bueno, el 99% de las enzimas son proteínas y las enzimas son muy importantes para nuestro metabolismo. Si no hubiera enzimas, nuestro metabolismo no se podría llevar a cabo. Y nuestro metabolismo nos permite extraer energía y también nos permite eh, funciones de regulación. En cuanto a lo que es nuestra estructura para nuestro mantenimiento y desarrollo y nuestro crecimiento. Y las siguientes biomoléculas son los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos vamos a tener dos tipos, lo que es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Al igual que las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, los ácidos nucleicos también están formados por pequeñas moléculas químicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos
Vamos a tener a la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo, adenina, citosina, timina, el uracilo y me hace falta uno que en este momento no recuerdo, pero ya lo recordaré. Bueno, ¿qué funciones tienen estos ácidos nucleicos, el DNA y el RNA? El DNA es una molécula química muy grande y que guarda toda la información de quiénes somos nosotros. Guarda la información de qué color es nuestro cabello, de qué color es nuestra piel, cuál es la forma de nuestras uñas y sobre todo la información de las proteínas que nosotros necesitamos, particularmente de lo que son las enzimas. ¿Cómo se puede leer esta información? Mediante el otro ácido nucleico, el RNA. El RNA tiene la capacidad de leer la información química que está contenida en el DNA. Una vez que lee esa información, se dirige hacia los ribosomas y ahí es donde sintetiza las proteínas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento o bien para nuestro metabolismo. Finalmente voy a hacer mención de lo que son las vitaminas. No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es el motivo? No le restan importancia a las vitaminas porque las vitaminas son muy importantes, sobre todo para las enzimas. No las consideran biomoléculas orgánicas porque si nos hemos dado cuenta con los carbohidratos están hechos de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos, los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos, pero las vitaminas es un grupo muy diverso de moléculas químicas que no guardan una similitud o un origen entre todas las vitaminas. Son muy diversas. Es por ello que muchos autores no las consideran como biomoléculas orgánicas, pero por supuesto que reconocen la importancia de estas, sobre todo en nuestras funciones biológicas. Respecto de las transformaciones de la materia. La materia, al igual que la energía, también se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Eh, Nosotros ya explicamos lo que son los cambios físicos, donde no hay un cambio en la naturaleza de la materia, pero también existen cambios químicos y esos cambios químicos nosotros aprendimos que se llevan a cabo mediante algo llamado reacciones químicas. Las reacciones químicas se llevan a cabo y existen en muchos tipos, como lo vimos en este módulo, de combustión, de oxidación, de reducción, de precipitación, de síntesis, de doble sustitución, de reacciones de descomposición y aquí sí transformamos lo que es la naturaleza de la materia. Para eso se llevan a cabo las reacciones químicas. ¿Cómo simbolizábamos las reacciones químicas? Por medio de ecuaciones químicas. Ahora bien, respecto de los cambios nucleares de la materia, en los cambios nucleares, esto es a nivel de los átomos. Los átomos pueden cambiar por medio de dos procesos nucleares. Uno es la fisión nuclear y el otro es la fusión nuclear. La fisión nuclear es el rompimiento de esos átomos. Cuando los átomos se rompe su núcleo, liberan cantidades enormes de energía, cantidades muy grandes. El ser humano ha logrado controlar este proceso al inicio para crear bombas atómicas y hoy en día lo utiliza en reactores nucleares para la producción de energía, para la producción, por ejemplo, de otras sustancias radiactivas, algunas utilizadas en medicamentos o en equipos especializados. El otro proceso, la fusión nuclear, involucra lo que es la fusión de los núcleos atómicos, de dos átomos.
El ser humano todavía no domina este proceso, pero este proceso es tan importante en nuestra propia naturaleza y como un fenómeno natural que ocurre en el centro de las estrellas. Toda la materia que nosotros observamos a nuestro alrededor fue creado en las estrellas mediante este proceso de fusión nuclear. Durante el transcurso de la vida de una estrella, fusiona átomos de hidrógeno para formar helio. Al igual crea otros elementos como el litio, el carbono o el hidrógeno. Los elementos que son pesados como el hierro, el mercurio, eh, son creados en estrellas que son muy, pero muy grandes a partir de supernovas. Pero todo lo que vemos a nuestro alrededor, toda esta materia ha sido creada por medio de la vida de las estrellas, bueno, particularmente por su muerte, y que ha conformado todo lo que nosotros podemos observar. Respecto de los seres vivos, sus características. Los seres vivos tienen 8 características fundamentales que nos separan de esa materia inerte, como es una estructura muy especializada y un nivel de organización también. Cuenta con un metabolismo, presenta una homeostasis. Los organismos vivos se reproducen, tienen un crecimiento y desarrollo regulado, presentan una respuesta ante los estímulos del medio, es decir, presentan una irritabilidad. Los seres vivos también se adaptan y pueden evolucionar. La materia inerte o esos seres no vivos tienen una estructura, por supuesto que sí, pero es muy simple. Cuentan con un nivel de organización también. Existen seres no vivos que se pueden reproducir, como el caso de los virus, pero los virus no presentan una homeostasis, no tienen un metabolismo. Los virus pueden adaptarse, pero no tienen un crecimiento y desarrollo. Se necesitan estas 8 características para poder considerar un ser vivo como tal y no considerarlo como materia inerte. Además, el nivel de estructura de los seres vivos es bastante complejo. A partir de las biomoléculas, estas forman orgánulos celulares que componen a una célula. Nosotros aprendimos que existen seres unicelulares que están formados por una sola célula y que existen seres más complejos llamados pluricelulares, que tienen conjuntos de células. Cuando estos conjuntos de células tienen una función específica, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan dentro de otros sistemas llamados sistemas de órganos para formar un organismo pluricelular muy complejo como una jirafa, el ser humano, una planta. El nivel de organización es particular, muy diferente al de la materia inerte. Y finalmente, ¿cuál es el impacto del ser humano en la dinámica del universo? Yo encontré un dato que nos dice que los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta cerca de 160 millones de años. El ser humano actual lleva alrededor de 300.000 años. ¿Y eh, qué es lo que ha hecho en nuestro planeta? Es muy cierto que el ser humano ha destruido ecosistemas, ha extinguido especies, ha contaminado. La propia actividad humana ha hecho que se eleve la temperatura atmosférica. Hemos cambiado la temperatura de nuestros mares y océanos. Eh, el ser humano ha tenido un impacto negativo en la dinámica del universo, pero también ha tenido un impacto positivo. Hemos creado arte, hemos creado tecnología. ¿Qué fuera de nosotros en este momento, si no tuviéramos tecnología digital, si no tuviéramos conexión a Internet, no podríamos tener prep en línea? Los avances tecnológicos es un impacto positivo en la dinámica de nuestro universo. Hemos aprendido acerca de nuestros ecosistemas. Hemos tenido un impacto en el cual podemos resarcir todos esos daños que hemos causado a nuestro propio entorno. Así es que el ser humano ha tenido tanto un impacto positivo como un impacto negativo. ¿Cuál va a ser por el que ustedes se quieran abocar? Adelante, ustedes tienen la libertad, pero recuerden que tienen que explicar. Ahora bien, dentro de nuestro foro de integración, las participaciones son en 5 momentos.
En esos 5 momentos es muy importante que ustedes inicien con una pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo? Con ello vamos a iniciar nuestra participación en nuestro foro de integración y después para nuestra segunda y tercera participación vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros. Podemos darles un consejo, hacer una sugerencia, dar nuestra opinión a favor o en contra de los planteamientos que estén colocando. Ojo, siempre respetando las normas de comunicación virtual. Pueden ser más de 2 compañeros y espero que sea así. ¿Para qué? Para que se nutra más nuestro foro de integración. Para la cuarta participación, ustedes van a revisar los comentarios de nuestros compañeros y en caso de que alguien nos haya comentado, vamos a reflexionar y le vamos a responder. Si no han hecho algún comentario de nuestras participaciones, podemos comentar nosotros a otro compañero sin mayor problema. Y para la última participación vamos a elaborar una conclusión en la cual vamos a integrar las aportaciones de nuestros compañeros, también respecto de las ideas más importantes que se estén vertiendo en nuestro foro. Así es que tenemos oportunidad todavía hasta el día domingo para seguir participando en nuestro foro de integración. Espero que hagan al menos 5 participaciones. Pueden y les recomiendo que sean más participaciones para que así le demos oportunidad a nuestros compañeros de que también puedan retroalimentar las participaciones que nosotros estamos dando. Eh, Recuerden que es nuestra última semana, que en esta semana estamos con nuestras actividades que tienen mayor peso para nuestra calificación final de nuestro módulo número 14. Así es que espero que no haya alguna dificultad en la elaboración de nuestras actividades. Y cualquier duda que se llegue a presentar, por favor, indíquenmela principalmente mediante nuestro foro, mediante nuestro foro de comunicación. O bien también lo pueden hacer mediante correo electrónico, pero prefiero que lo hagan vía mensajero para que yo les pueda contestar mucho más rápido. Que tengan todos una muy bonita tarde. Cualquier duda que se llegue a presentar, por favor, coméntenla para que podamos entregar nuestras actividades en tiempo y forma. Hasta luego. Nos vemos en nuestra próxima sesión del día viernes. Adiós.